Gracias por estar con nosotros. En este video preparado por Confort Empresarial Latinoamérica, vamos a estudiar los equipos principales de una planta de agua helada, usada para generar aire acondicionado, en un edificio. Si este tema te interesa, quédate con nosotros, y por supuesto, suscríbete a nuestro canal. La presentación la vamos a dividir en 4 partes. 1. Chiller, o enfriadora de agua. 2. Bombas centrífugas, y circuitos de tubería para transportar el agua. 3. Torre de enfriamiento, para el agua del condensador. 4. Unidad manejadora de aire, para el acondicionamiento del aire interno del edificio. Empecemos, entonces, con las definiciones. 1. Chiller. Es la parte encargada de generar la baja temperatura de toda la instalación. El chiller mayormente está conformado por un ciclo de refrigeración a compresión. En esta animación, podemos ver los 4 componentes principales. A. Compresor. B. Condensador enfriado por agua. C. Válvula de expansión. D. Evaporador. Además, como podemos ver, tenemos componentes adicionales, como filtros, válvulas, etc. Dentro del circuito de refrigeración del chiller, por supuesto, se encuentra el refrigerante. La temperatura del refrigerante dentro del evaporador, para aplicaciones de aire acondicionado, es de alrededor de 7 grados Celsius. La presión va a depender del tipo de refrigerante que use el equipo. Los refrigerantes más usados en chillers, para aire acondicionado, son el R134A, R410A, y en desuso el R22. En pantalla tenemos la tabla de presión y temperatura del refrigerante R134A. Esta tabla ha sido elaborada en varias unidades de medida. En general podemos decir que es un refrigerante de presiones de trabajo medias. Ahora tenemos la presión de baja, para equipos que trabajan a 5 grados Celsius. Aquí tenemos una presión absoluta de 51.303 psi. Para saber la presión que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtiene 51.303 psi, menos 14.7 psi. Esta resta da como resultado un valor de presión de manómetro de 36.6 psi. Para saber la presión de alta de un equipo que trabaja con R134A, simplemente use la temperatura ambiente, aumentada en 15 grados Celsius, y busque en la tabla el valor de presión. Por ejemplo, para una temperatura ambiente de 35 grados Celsius, aumentamos 15 grados, para obtener un valor de 50 grados Celsius. Aquí tenemos una presión absoluta de 194.04 psi. Para saber la presión que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtiene 194.04 psi, menos 14.7 psi. Esta resta da como resultado un valor de presión de manómetro de 179.3 psi. ¿Qué es un chiller centrífugo? El chiller con compresor centrífugo es una máquina que trabaja con un ciclo de refrigeración a compresión convencional, usado para enfriar caudales de agua, en aplicaciones de cargas térmicas altas, donde la eficiencia y la adaptación a capacidades de carga menores resulta fundamental. ¿Cuáles son los componentes de un chiller centrífugo? Siguen siendo los componentes básicos de un circuito de refrigeración tradicional. Así tenemos el evaporador, para recibir el calor del agua, y convertirla en agua helada. Compresor centrífugo, para llevar el refrigerante que sale del evaporador, al condensador del chiller. Se tiene un condensador enfriado por agua, debido a que estos chillers se diseñan para grandes capacidades, es frecuente que el condensador sea enfriado por un circuito de agua, que viene desde una torre de enfriamiento. Se tiene una válvula de expansión, que se encarga de bajar la presión del refrigerante, para volver a recuperar su baja temperatura. Las temperaturas presentes en estos circuitos son: A. Circuito de agua helada. La temperatura del agua a la salida del chiller, cuyo valor promedio está cerca de los 7 grados Celsius.
Este caudal de agua se dirige hacia la unidad manejadora de aire. Este circuito de tuberías debe estar aislado térmicamente. La temperatura del agua a la entrada del chiller tiene un valor promedio de 12 grados Celsius. Este caudal de agua retorna al chiller para volver a enfriarse y de nuevo recuperar los 7 grados Celsius. B. Circuito de agua fresca de la torre de enfriamiento. La temperatura del agua, que llega de la torre de enfriamiento, y entra al condensador, la podemos aproximar a la temperatura de bulbo húmedo del ambiente exterior. Para este caso vamos a suponer 30 grados Celsius. La temperatura del agua a la salida del condensador, y que regresa a la torre de enfriamiento, en este caso es de 35 grados Celsius. La temperatura del agua ha aumentado, porque ha recibido el calor desde el condensador. Empecemos diciendo que el funcionamiento de este evaporador se basa en el hecho de acumular dentro de una carcasa una cantidad de refrigerante en estado líquido, de modo tal que exista un porcentaje que se evapora y abandona el depósito en estado de vapor, mientras otra cantidad lo reemplaza, siempre en estado líquido. El calor que produce la evaporación del refrigerante proviene del agua que se está enfriando. Las características más resaltantes del evaporador de carcasa y tubo de funcionamiento inundado son las siguientes. 1. Como lo indica su nombre, un evaporador de carcasa y tubos consta de una carcasa y una gran cantidad de tubos rectos paralelos entre sí. 2. Con el funcionamiento inundado, el refrigerante del circuito de refrigeración se encuentra en la carcasa y el líquido a enfriar en las tuberías. 3. El refrigerante líquido del circuito de refrigeración se alimenta a través de una válvula flotador, que se encarga de mantener un nivel constante de refrigerante dentro de la carcasa. 4. La carcasa será el evaporador del circuito de refrigeración. 5. La salida del refrigerante del evaporador o carcasa se encuentra en la parte superior, y siempre está arriba del nivel. Por ello, para salir, el refrigerante debe estar en estado de vapor, de modo de subir y alcanzar el punto de salida. 6. La válvula de expansión se encarga de bajar la presión del refrigerante que entra al evaporador, pero la cantidad de refrigerante que maneja el evaporador es regulada por el flotador en la entrada, y por la tasa de refrigerante que se evapora. 7. Los evaporadores de carcasa y tubos inundados pueden ser del tipo de una sola pasada, o varias pasadas de tuberías, dependiendo de la caída de presión y velocidad. 8. Aproximadamente del 50% al 75% de los tubos se sumergen en refrigerante líquido, y el espacio de arriba proporciona un margen para el vapor generado, a través de la evaporación del líquido de abajo. 9. Este tipo de evaporador se usa más a menudo con compresores de tornillo o centrífugos. 10. Este tipo de evaporador usa aletas fuera del tubo al trabajar con amoníaco. 11. En evaporadores que trabajan con freones, las aletas se utilizan en el lado del refrigerante. 12. El rendimiento del circuito de refrigeración con este tipo de evaporadores es alto, porque se garantiza un sobrecalentamiento prácticamente de cero. 13. Los tubos de acero se utilizan en evaporadores que trabajan con amoníaco, mientras que los tubos de cobre se utilizan con freones. 14. El refrigerante líquido que rodea los tubos se vuelve espumoso, y también hay espuma de aceite en una cantidad razonable. 15. Como existe la posibilidad que el vapor que sale de la carcasa contenga gotitas de líquido en forma de niebla, se puede usar eliminadores de niebla, o un filtro coalescente para separar las gotas de líquido del vapor. 16. No se debe permitir que esta neblina líquida salga de la carcasa del evaporador, o se producirá una pérdida de rendimiento y posibles daños al compresor. 17. La provisión de un gran volumen libre en la carcasa, por encima de los tubos y el líquido por debajo, da como resultado un flujo de baja velocidad, y permite que la neblina y las gotas de líquido se retengan mientras que el vapor restante se extrae a través de la salida de succión. 19. El evaporador de carcasa y tubo, de funcionamiento inundado, no es recomendable para aplicaciones donde la temperatura del líquido enfriado pueda ser por debajo de 3 grados Celsius. Como el agua circula por la tubería, en el caso de congelar, puede provocar el estallido de los tubos. 20. El sistema de refrigeración con este tipo de evaporador requiere de gran cantidad de carga de refrigerante. 21.
influenciados por la altura de la columna del líquido refrigerante dentro de la carcasa. La temperatura de evaporación en la parte inferior del cilindro es alta, lo que reducirá la temperatura de transferencia de calor. 22. En la parte inferior de la carcasa se acumulará aceite, y debe haber medidas confiables de retorno de lubricante, de lo contrario afectará la operación segura del sistema. 23. Los evaporadores inundados alcanzan la temperatura más cercana entre la de evaporación del refrigerante y la de salida del agua. ¿Cómo trabaja el compresor centrífugo? Para entender el funcionamiento del compresor centrífugo, estudiemos las siguientes características. 1. A diferencia de otros compresores, el principio de funcionamiento del compresor centrífugo no se basa en reducir el volumen del refrigerante. 2. El compresor centrífugo funciona aumentando la velocidad del refrigerante, para después convertir la energía cinética obtenida en energía de presión. 3. Para lograr el aumento de velocidad del refrigerante, el compresor centrífugo cuenta con una rueda de impulsores que giran a alta velocidad y que reciben el refrigerante por su centro. 4. Por efecto de la fuerza centrífuga, el refrigerante se desplaza radialmente a través del impulsor, hasta llegar a su otro extremo, por donde es descargado hacia la voluta del compresor. 5. Para convertir la velocidad en presión, la voluta va aumentando el área transversal, por donde finalmente sale el refrigerante a alta presión. 6. La principal ventaja de los compresores centrífugos es su alta capacidad de manejar caudales grandes de refrigerante y sus buenas características de eficiencia. 7. El compresor centrífugo puede regular la cantidad de refrigerante que succiona, cambiando el área de paso en la succión. 8. El compresor centrífugo puede regular la cantidad de presión exacta que necesita, cambiando la velocidad de giro. ¿Cuáles son las 19 características más importantes de los chillers centrífugos? 1. Los enfriadores centrífugos tienen pocas piezas de fricción y por lo tanto, son muy eficientes y fáciles de mantener. 2. Debido al funcionamiento sin fricción, la vibración del chiller es cercana a cero. 3. Los enfriadores centrífugos se encuentran entre los sistemas de enfriamiento más rentables, en altas cargas térmicas. 4. Los chillers centrífugos se pueden utilizar para proporcionar enfriamiento controlado, para una amplia gama de procesos industriales, y climatización de grandes áreas. 5. Los chillers con compresor centrífugo son máquinas costosas. 6. Son equipos que se fabrican con una capacidad de enfriamiento de hasta 4.200 toneladas. Aunque hay chillers centrífugos especiales de mayor capacidad. 7. Las paletas de guía de entrada al compresor centrífugo se utilizan para controlar la capacidad del compresor. 8. A medida que las paletas de guía de entrada comienzan a cerrarse, cambian el ángulo de entrada de gas al impulsor, y se reduce el caudal de refrigerante que entra al compresor, y su capacidad. 9. A medida que las paletas se acercan a la posición cerrada, estrangulan el flujo de refrigerante. 10. Cuando la temperatura de condensación o la carga disminuyen, el compresor reduce las revoluciones para asegurar una eficiencia óptima. 11. El uso de chillers centrífugos de cojinetes magnéticos, haciendo uso de la teoría de levitación magnética, gana terreno por el mejoramiento de la eficiencia de la máquina, y aumento de tiempo de vida útil del equipo. 12. Debido a la forma como trabaja su compresor, se producen chillers centrífugos que no requieren de aceite. Esto aumenta la eficiencia enormemente de los intercambiadores de calor. 13. El sistema libre de aceite evita que se formen películas de aceite en el intercambiador de calor y la tubería, asegurando que el chiller tenga un rendimiento excelente en todo su periodo de funcionamiento. 14. El indicador de eficiencia a carga parcial IPLV en un chiller centrífugo puede ser muy alto, con un valor promedio de 13. 15. En promedio un chiller centrífugo puede consumir entre un 30 a 50% menos de energía. 16. Los chillers con compresor centrífugo pueden tener una vida útil de hasta 30 años, cerca del doble que las unidades tradicionales. 17. Los chillers con compresor centrífugo, en términos de tecnología inteligente, pueden estar equipados con un sistema de limpieza autónoma, y presentar un sistema de mantenimiento completamente automatizado, hasta un punto que no requiere mayor intervención humana para su cuidado, durante todo su ciclo de vida. 18.
El módulo de control de un chiller con compresor centrífugo moderno usa las curvas de rendimiento para ajustar su velocidad de funcionamiento y garantizar siempre la máxima eficiencia. 19. Estas enfriadoras incorporan válvulas de expansión electrónica, que controla con precisión el volumen de refrigerante que entra en el evaporador. Las bombas son usadas frecuentemente en sistemas de refrigeración y aire acondicionado, para desempeñar algunas funciones, que veremos en un minuto. Ahora, surge una pregunta. ¿Qué tipos de bombas se usan en sistemas HVAC, y cómo funcionan? Empecemos diciendo que las bombas usadas en sistemas HVAC se usan mayormente para 1. Se usa bombas de agua, para enviar agua helada a máquinas, que requieren enfriamiento continuo. 2. Se usa bombas de agua, para enviar agua helada a unidades manejadoras de aire, o fan coil, o inclusive agua caliente en modo calefacción. 3. Se usa bombas, para enviar agua que enfría el condensador, de un circuito de refrigeración. 4. Se usa bombas de agua, para el enfriamiento de cámaras frigoríficas especiales, o aplicaciones como por ejemplo pistas de hielo, o para refrigerar algún proceso industrial. 5. Bombas de refrigerante líquido, en sistemas de refrigeración con evaporador inundado, que generalmente se construyen de acero inoxidable, para garantizar la compatibilidad con el fluido. 6. Bomba de pozo, para reponer el agua evaporada, en la torre de enfriamiento. En la animación que estamos mostrando en pantalla, podemos observar bombas de agua, en una planta de agua helada. Bomba de agua, para alimentar el evaporador del chiller de la planta. Bomba de agua, para alimentar el condensador del chiller de la planta. En ambos casos, estamos hablando de bombas del tipo centrífugo. La bomba recibe el fluido en estado líquido por su centro. La rueda de la bomba es llamada impulsor, y se hace girar por la rotación del motor. Se producen fuerzas centrífugas. La fuerza centrífuga se encarga de llevar el fluido líquido, desde el centro de la rueda, hasta el extremo de la rueda. Para que el fluido permanezca mayor tiempo en la rueda, y poder imprimir mayor velocidad, el impulsor tiene forma de curva. Ahora el fluido adquiere velocidad. La velocidad es una forma de energía, llamada energía cinética. Como el objetivo de la bomba es generar presión, se debe transformar la energía cinética en presión. Para realizar la transformación de energía, se requiere hacer pasar el fluido líquido por una tobera. La tobera se encarga de disminuir la velocidad gradualmente, con un aumento del área de paso del fluido. Este aumento de área convierte la energía cinética, poco a poco, en presión. La tobera se encuentra en la carcasa de la bomba, y origina la forma de caracol, que vemos exteriormente en la bomba. El fluido sale de la carcasa con alta presión. ¿Qué más debes saber acerca de las bombas usadas en sistemas HVAC? 1. La bomba nunca debe ser encendida en seco. 2. La bomba posee sellos para evitar el escape de agua por el eje, y pueden sufrir averías si la bomba es encendida sin líquido. 3. El cebado de una bomba es el proceso que se realiza para que la tubería de succión quede llena de agua. 4. La cavitación en una bomba es el fenómeno por el cual el agua puede empezar a hervir a temperatura ambiente, lo cual origina desperfectos grandes en la bomba. 5.
La cavitación puede ocurrir por la falta de presión en la succión de la bomba, y se presenta cuando el depósito donde se encuentra el agua, que se succiona, está muy por debajo de la bomba, o hay muchos accesorios en la tubería de succión de la bomba, como válvulas, codos, filtros, etc. 6. Nunca instale un motor con diferente velocidad al original, aunque la potencia sea la misma. 7. La potencia eléctrica depende del caudal de agua, y de la presión que se necesita. 8. La correcta alineación de la bomba, con el motor, o ejes con poleas, evita daños por ejemplo en rodamientos. Use relojes para una precisa alineación. 9. La instalación de bombas requiere de accesorios como válvulas y filtros. 10. Coloque el mínimo de accesorios en el tubo que entra a la bomba por el centro, o tubo de succión. 11. Asegúrese que por ningún motivo la bomba quede funcionando sin agua. 12. La curva de una bomba nos permite conocer su comportamiento a diferentes caudales de agua. Otro aspecto que debe conocer, acerca de las bombas centrífugas, es el fenómeno conocido como golpe de ariete. El golpe de ariete es el aumento brusco de la presión de agua, que se produce dentro de la tubería, al cerrar una válvula o canilla rápidamente. El agua golpea la válvula cerrada, y rebota como una onda. Este rebote continúa hasta que el agua golpea un punto de impacto, y la energía proveniente de la onda de agua se distribuye más uniformemente en el sistema de tuberías. Estos aumentos bruscos de presión pueden llegar a dañar válvulas, grifería y otros equipos, incluso llegar a producirse estallidos en las tuberías. Se le conoce como golpe de ariete, por el sonido que se puede llegar a producir, similar a golpear la tubería con un objeto contundente como un martillo. El golpe de ariete no se produce solo si abrimos o cerramos una válvula de corte bruscamente, sino que también puede suceder en el arranque y en la parada de la bomba. Un arranque o una parada directa harán que una gran columna de agua se mueva repentinamente por las conducciones y pueda producir este efecto. Para evitar el golpe de ariete, es posible hacer uso de arrancadores suaves, que realicen un arranque y una parada progresiva, a través de rampas de arranque y de frenado. Gracias al uso de arrancadores suaves en bombas trifásicas, se consigue evitar el efecto del golpe de ariete en nuestro sistema, evitando así problemas en los elementos del circuito hidráulico. El arrancador suave es un dispositivo electrónico que controla la tensión aplicada a un motor mediante tiristores. Los tiristores son interruptores electrónicos que dejan pasar la corriente en un solo sentido, cuando uno de sus terminales, llamado compuerta, es activado por el cerebro o controlador del arrancador suave. Para dejar pasar corriente alterna, es decir en dos sentidos, es necesario colocar dos tiristores por línea de forma invertida. La idea es dejar pasar la corriente controlando el tiempo y momento en que los tiristores están activados. Al arrancar el motor, se alimenta con un voltaje reducido pero no en forma senoidal. Así, por ejemplo, se logra mantener la corriente constante en cerca de 3 veces el valor nominal, y un torque solo un poco por encima del torque necesario por el sistema. Se debe colocar un contactor listo para recibir la carga, una vez el motor termina de arrancar. La idea es colocar a trabajar los interruptores electrónicos solo al arranque, y evitar que trabajen cuando el motor ya está girando normalmente. Los arrancadores actuales ya cuentan con el contactor incluido, que no es más que un relé en paralelo a cada par de tiristores. ¿Cómo funciona un arrancador suave? 1. Los motores de inducción tienen una corriente de arranque bastante elevada, que puede ser entre 3 y 15 veces la corriente nominal, en funcionamiento normal. 2. A pesar de que puede ser asumible, a largo plazo puede dañar tanto el motor como la red de alimentación. 3. Los arrancadores suaves
Controlan la tensión eficaz de entrada al motor desde 0, o un valor configurable, hasta la nominal de funcionamiento, para el arranque y al contrario para la parada. 4. Regulando la tensión de alimentación, controlamos la corriente de arranque, que consume el motor y el par que se genera. 5. Controlando la tensión de alimentación, los arrancadores suaves, limitan la corriente y el par de arranque. Ventajas principales del arrancador suave. 1. Optimiza las secuencias de arranque y parada. 2. Ahorra energía. 3. Protege el motor. 4. Aumenta la vida útil del motor. 5. Protege la línea eléctrica de alimentación de los picos de corriente. 6. Programación del voltaje aplicado al motor al arranque. 7. Reducción de corrientes exageradas al arranque. 8. La desventaja principal de los arrancadores suaves, es que no permiten controlar la velocidad del motor. ¿Cómo conectar un arrancador suave? La forma de conectar un arrancador suave es muy sencilla, y en la actualidad, todos los arrancadores de la mayor parte de las marcas trabajan de la misma forma. Son necesarios solo 3 pasos para un conexionado sencillo. 1. Conexión de los bornes de alimentación. En este punto conectaremos la tensión de alimentación al arrancador, que puede ser trifásica a 230 voltios o a 380 voltios, en función de la tensión de alimentación de nuestro motor. Suelen venir indicados con una nomenclatura habitual, R/L1, S/L2, T/L3. De la misma forma, conectaremos el motor a los bornes de salida del arrancador suave. Suelen venir indicados como U/T1, V/T2, W/T3. Por ejemplo, en este arrancador suave los bornes vienen indicados con R/1L1, S/3L2, T/5L3, y U/2T1, V/4T2, W/6T3. 2. Conexión del pulsador de marcha y paro. Una vez conectados los bornes de potencia, es necesario cablear la forma en la que damos marcha al arrancador. En este arrancador suave, la marcha se consigue conectando el borne A2 al neutro, el borne A1 a la fase, y conectando el borne A1 con la fase, introduciendo por medio los pulsadores interruptores de marcha y paro. Hay que prestar atención a la tensión de maniobra del arrancador suave. 3. Configuración del arranque. Para finalizar, es necesario regular los parámetros para el arranque, o la parada suave. Esto se realiza mediante los potenciómetros, que vienen en los arrancadores suaves. Torre de refrigeración para enfriamiento de agua. Empecemos como siempre con los términos básicos. ¿Cuáles son las características de una torre de refrigeración o de enfriamiento? 1. En las torres de enfriamiento se consigue disminuir la temperatura del agua caliente, mediante la transferencia de calor y materia al aire que circula por el interior de la torre. 2. Las torres de refrigeración basan su funcionamiento en el principio del enfriamiento evaporativo. 3. El proceso se realiza mediante la evaporación de un pequeño porcentaje de la misma agua que se enfría. 4. Dicha evaporación se estimula con una corriente de aire, y con la atomización del agua recirculada. 5. La cantidad de calor extraído para enfriar el agua depende de las condiciones climáticas del sitio de operación. 6. Aspectos como altura sobre el nivel del mar, temperatura de bulbo seco, y temperatura de bulbo húmedo, influyen en el rendimiento de la torre de enfriamiento. 7. El proceso en la torre es abierto a la atmósfera, no se trabaja a presión. 8. A fin de mejorar el contacto aire-agua, se utiliza un entramado denominado relleno. 9. El agua entra en la torre por la parte superior, y se distribuye uniformemente sobre el relleno utilizando pulverizadores. 10. Con la pulverización del agua, se consigue un contacto óptimo con el aire atmosférico. 11. El relleno sirve para aumentar el tiempo, y la superficie de intercambio entre el agua y el aire. 12. Una vez establecido el contacto entre el agua y el aire, tiene lugar una cesión de calor del agua hacia el aire. 13. En la transmisión de calor por convección, se produce un flujo de calor en dirección al aire que rodea el agua, a causa de la diferencia de temperaturas entre ambos fluidos. 14. Alrededor del 90% del flujo térmico es debido al fenómeno de enfriamiento por evaporación. 15. La masa de agua evaporada extrae el calor latente de vaporización del propio líquido. 16.
Este calor latente es cedido al aire, obteniéndose un enfriamiento del agua, y un aumento de la temperatura del aire. ¿Cómo es el enfriamiento evaporativo del agua en una torre de enfriamiento? 1. El agua se está rociando sobre un área de sección transversal muy grande. 2. El relleno es el material que ocupa el interior de la torre de refrigeración. 3. Sobre la superficie del relleno se realiza el intercambio de temperatura del agua. 4. La función del relleno de una torre de refrigeración es la de aumentar la superficie y tiempo de contacto entre agua y aire. 5. El agua gotea lentamente a través del relleno. 6. Mucha de esa agua entrará en contacto con el aire. 7. Parte del agua se evaporará. 8. Cuando el agua se evapore, en realidad se va a enfriar las moléculas de agua que lo rodean. 9. El agua que cae de la torre es en realidad más fría que cuando entró originalmente en la parte superior del relleno. ¿Cuáles son las partes fundamentales de una torre de enfriamiento? Una torre de enfriamiento está compuesta por 1. Ventilador o aspas. 2. Sistema de distribución y aspersión del agua. 3. Eliminadores de rocío. 4. Relleno o evaporadores. 5. Tanque de agua. 6. Persianas de entrada. 7. Carcasa. 8. Motor y transmisión. ¿Cuáles son los tipos de torre de enfriamiento? Existen distintos tipos de torres de enfriamiento. Las hay para la producción de agua de proceso que solo se puede utilizar una vez, antes de su descarga. También hay torres de enfriamiento de agua que pueden reutilizarse en el proceso. Sin embargo, la diferencia fundamental entre los tipos de torres está en la forma en la que se introduce el aire. De esta manera tenemos 1. Torres de enfriamiento de tiro natural. 2. Torres de enfriamiento de tiro inducido. 3. Torres de enfriamiento de tiro forzado. 4. Torres de flujo cruzado. ¿Cuáles son las características de una torre de enfriamiento de tiro natural? 1. El flujo del aire necesario se obtiene como resultado de la diferencia de densidades entre el aire más frío del exterior y del interior de la torre. 2. Utilizan chimeneas de gran altura para obtener el tiro deseado. 3. Debido a las grandes dimensiones de estas torres se utilizan flujos de agua de más de 200.000 galones por minuto. 4. Son muy utilizadas en las centrales térmicas. ¿Cuáles son las características de la torre de enfriamiento de tiro inducido? 1. En este tipo de torres, el aire se succiona mediante un ventilador situado en la parte superior de la torre. 2. Son las más utilizadas porque resultan más eficientes que otros modelos. ¿Cuáles son las características de las torres de tiro forzado? 1. El aire es forzado por un ventilador situado en la parte inferior de la torre y se descarga por la parte superior. Este tipo de torres resultan menos eficientes ya que la velocidad de descarga es menor. ¿Cuáles son las características de las torres de flujo cruzado? 1. El aire entra por los lados de la torre fluyendo horizontalmente a través del agua que cae. 2. Estas torres necesitan más aire, y tienen un costo de operación más bajo que las torres a contracorriente. ¿Cuáles son las fallas principales de las torres de enfriamiento? Los problemas más comunes a combatir son 1. La corrosión. 2. Las incrustaciones. 3. La proliferación de especies biológicas. 1. Falla por corrosión. A. La corrosión es debida a bajos valores de pH, inferiores a 7.5. B. Presencia de acidez mineral libre, dióxido de carbono y ácido carbónico. C. Provoca adelgazamiento de las partes metálicas, paros innecesarios por mantenimiento correctivo. D. La corrosión forma depósitos aislantes en tuberías, da mal aspecto al agua del sistema. 2. Falla por incrustaciones. A. Los responsables de la incrustación son las sales de calcio y magnesio presentes en mayor o menor grado en todas las fuentes del agua. B. Las incrustaciones se adhieren a las paredes de los intercambiadores, afectando su eficiencia. C. Produce paros innecesarios por mantenimiento correctivo, lo que conlleva gastos en mano de obra y en desincrustantes químicos o mecánicos. D. Un sistema de enfriamiento libre de incrustación y corrosión proporciona un rendimiento eficiente, lo cual redunda en ahorros en tiempo y dinero en la operación y el mantenimiento del mismo. 3. La proliferación de especies biológicas.
A. La aparición de especies biológicas, que pueden fijarse en el interior del relleno de la torre, en las paredes de las tuberías de entrada o salida de agua, e incluso en el interior de los intercambiadores. B. También será importante evitar la aparición de algas que podrían bloquear los circuitos. C. Presencia de bacterias perjudiciales para el ser humano. Las torres de refrigeración en sistemas con chiller se usan para el enfriamiento del condensador. Este método proporciona rendimientos eléctricos considerables. Sin embargo, antes de su utilización, debe hacerse un estudio previo de factibilidad. ¿Qué es la unidad manejadora de aire? La unidad manejadora de aire UMA, o también llamada unidad de tratamiento del aire UTA, es el aparato fundamental en el tratamiento del aire, en las instalaciones de climatización, en cuanto a los caudales correctos de ventilación, limpieza, temperatura y humedad. El calor o frío, según el caso, les llega de fuentes externas, caldera o máquinas frigoríficas, por tuberías de agua o vapor. Puede, no obstante, haber un aporte propio de calor mediante resistencias eléctricas de apoyo incorporadas en algunos equipos. ¿Dónde encontramos las unidades de tratamiento de aire? Las unidades de tratamiento de aire se encuentran en edificios, locales medianos y grandes. Suelen estar ubicados en el sótano, en el techo o en los pisos del edificio. También es muy común encontrar múltiples UMAs alrededor de la edificación. Algunos edificios, en particular los rascacielos antiguos, tendrán solo una UMA grande, que generalmente se encuentra en el techo. Pero este diseño ya no es tan común en edificios nuevos, porque es muy ineficiente. Ahora es más común tener varias UMAs más pequeñas, para un suministro de diferentes zonas, con un mejor control, y acondicionamiento de espacios de mayor calidad. ¿Cuál es el propósito de una unidad de tratamiento de aire? 1. Tomar aire fresco del exterior, y luego limpiar, calentarlo o enfriarlo, tal vez humidificar o deshumidificar. 2. Forzar el aire a través de los conductos alrededor de las áreas designadas dentro de un edificio. 3. Además, la mayoría de las unidades tendrán un conducto adicional, para luego sacar este aire sucio usado de los locales, y llevarlo de regreso a la UMA, donde un ventilador lo lleva de vuelta a la atmósfera. 4. Parte de este aire de retorno puede reciclarse y volver al suministro de aire fresco para ahorrar energía. ¿Cuáles son las características de una unidad manejadora de aire típica? A continuación las vamos a enumerar. 1. En un modelo básico tenemos dos ductos, uno para suministro y otro para retorno de aire. 2. La UMA cuenta con una malla para prevenir entradas de objetos. 3. En la entrada de suministro y retorno tenemos algunos dampers. 4. Los dampers son múltiples láminas de metal que pueden girar. Pueden cerrarse para evitar que el aire entre o salga de la UTA. 5. Los dampers pueden abrirse completamente para permitir que entre o salga aire por completo. 6. Los dampers también pueden variar su posición en algún punto intermedio, para restringir la cantidad de aire que puede entrar o salir. 7. Se puede tener un controlador motorizado que cambia la posición de los dampers. 8. Después de los dampers, se tiene algunos filtros. Estos están ahí para tratar de atrapar toda la suciedad y el polvo. Sin estos filtros, el polvo se va a acumular dentro de los conductos y dentro del equipo mecánico, también va a entrar al edificio, y ser respirado por los ocupantes. 9. En cada uno de los bancos de filtros, tendremos un sensor de presión. 10. El sensor de presión medirá qué tan sucios están los filtros, y puede advertir a los encargados cuando sea el momento de reemplazarlos. 11. A medida que los filtros recogen suciedad, la cantidad de aire que puede fluir a través de ellos está restringido, y esto provoca una caída de presión. 12. Normalmente, tendremos algunos filtros de panel, o prefiltros para atrapar las partículas de polvo más grandes. 13. También tendremos algunos filtros de bolsa para atrapar las partículas de polvo más pequeñas. 14. Lo siguiente que encontramos son los intercambiadores de enfriamiento y calentamiento, para alcanzar las temperaturas adecuadas. 15. La temperatura del aire de suministro se mide cuando sale de la UTA, y se compara con el punto de ajuste. 16. Dentro de los intercambiadores de calor, hay un fluido frío o caliente, por lo general agua, o quizás vapor. 17.
Los ventiladores centrífugos son muy comunes en las UTAs antiguas y existentes, pero ahora se están instalando ventiladores con control de velocidad, para una mayor eficiencia energética. 18. Al otro lado del ventilador, también tendremos un sensor de presión. Esto detectará si el ventilador está funcionando. 19. Si el ventilador está funcionando, creará una diferencia de presión, y se puede usar esto para detectar una falla en el equipo. 20. También es probable que tengamos un sensor de presión de conducto, poco después del ventilador. Esto leerá la presión estática y en algunas UMAs, la velocidad del ventilador está controlada como resultado de la presión en el conducto. 21. Luego tenemos los conductos que envían el aire alrededor del edificio a las áreas designadas. 22. También tendremos algunos conductos para el retorno, que está trayendo todo el aire usado del edificio para volver a una parte separada de la UMA. 23. Si estás en una parte fría del mundo, donde la temperatura del aire alcance el punto de congelación o cerca de él, se tiene un precalentador en la entrada de aire fresco. Suele ser un calentador eléctrico. 24. Cuando el aire exterior ronda los 5 grados centígrados, el calentador se encenderá y calienta el aire para proteger los componentes del interior de las heladas. De lo contrario, esto podría congelar la calefacción y los intercambiadores de enfriamiento en el interior. 25. Algunas UMAs tiene un conducto colocado entre el escape y la toma de aire fresco. 26. Este conducto permite recircular parte del aire de escape, de vuelta a la entrada de aire fresco, para compensar la demanda de calefacción o de refrigeración. 27. Un damper adicional se encuentra dentro del conducto de conexión, para controlar la cantidad de aire que se puede recircular. 28. El aire de escape tiene un porcentaje de CO2, por ello se necesita algunos sensores de CO2, para monitorear su concentración. Si el nivel de CO2 es demasiado alto, el aire no se puede reutilizar. 29. En situaciones donde el aire no se pueda reutilizar, el damper de mezcla se cerrará, y todo el aire de retorno será rechazado del edificio. 30. En el modo de recirculación de la UMA, se busca que la mayor parte del aire de retorno regrese a los locales. 31. Sin embargo, en modo recirculación, las compuertas principales de entrada y salida del aire hacia el exterior no se cierran completamente, porque todavía necesitaremos una cantidad mínima de aire puro para entrar al edificio. 32. Algunos edificios requieren un 100% de aire fresco, por lo que la estrategia de recirculación no se puede utilizar en todas partes. En pantalla tenemos el sistema de climatización de un edificio, a través de distribución por ductos, unidad manejadora de aire, enfriadora de agua tipo chiller, y caldera. Empecemos numerando las partes de la instalación. 1. Chiller. 2. Bomba para trasladar el agua a la torre de enfriamiento, que se encarga de enfriar el condensador del chiller. 3. Torre de enfriamiento, para enfriar el agua del condensador, de esta manera se expulsa el calor del chiller al medio ambiente. 4. Bombas primarias, para llevar el agua helada al chiller. 5. Bombas secundarias, para llevar el agua helada al edificio. 6. Caldera, para generar agua caliente, cuando la instalación trabaja en modo calefacción. 7. Bombas primarias de las calderas. 8. Bombas secundarias de la caldera. 9. Intercambiador de calor para circuito de agua helada. 10. Intercambiador de calor, para circuito de caldera, en modo calefacción. 11. Filtros de aire. 12. Ducto para el suministro de aire. 13. Damper de entrada, para realizar el control de la renovación de aire, con aire nuevo desde el exterior. 14. Damper de salida, para realizar el control de la expulsión de aire hacia el exterior. 15. Damper de retorno, para controlar el caudal de recirculación.
Ahora vamos a explicar el funcionamiento del sistema en modo frío. El agua sale del chiller, por ejemplo a 7 grados Celsius. El agua se dirige por las tuberías a la unidad manejadora de aire. El agua entra al intercambiador de la UMA. El aire desde el exterior, por ejemplo a 30 grados Celsius, entra a los ductos y a la UMA. El agua retorna al chiller, con una temperatura de 12 grados Celsius. El aire es enfriado por ejemplo 12 grados Celsius, y es enviado por la UMA, a los ductos del edificio. El aire llega a todos los locales, donde se requiere. El aire retorna a la UMA, para volver a ser acondicionado. Parte del aire que retorna, es expulsado, y la otra parte retorna a la UMA. El porcentaje de aire que es expulsado al medio ambiente exterior, debe ser controlado por un sensor de la unidad manejadora de aire. La expulsión de aire ya climatizado, es una pérdida de energía, y debe realizarse por requerimientos higiénicos. Si por ejemplo el sensor de CO2, de la unidad manejadora de aire, encargado de medir los valores de ppm, o concentración de CO2 dentro del edificio, determina que debe reemplazarse el 10% del caudal de recirculación, este porcentaje, debe enviarse por la rejilla correspondiente, al medio ambiente exterior. Ahora, el mismo valor de caudal expulsado, debe entrar de nuevo al sistema por otra rejilla, para mantener la presión y suministro, en los valores adecuados. Para que la instalación trabaje en modo calefacción, se requiere que funcione ahora la caldera, y no el chiller. Ahora trabaja el intercambiador de modo calefacción. Igualmente se envía el aire por los ductos del edificio, pero ahora es aire caliente. Observemos en detalle el funcionamiento de la unidad manejadora de aire, de nuevo en modo enfriamiento. Esta es la entrada de aire desde el exterior, hacia la unidad manejadora de aire. Esta es la salida de aire acondicionado, por rejillas de suministro hacia los locales. Esta es la rejilla de succión de aire acondicionado, para iniciar la recirculación del aire. Este es el ducto de recirculación, que retorna el aire acondicionado hasta la unidad manejadora de aire. La caja de control de salida de aire, abre o cierra el suministro de aire al local, en función de la temperatura, que se tiene dentro del salón. Cuando la unidad manejadora de aire posee ventilador con variador de frecuencia, se puede cambiar las RPM, para solo enviar el aire que se necesita. Vamos a estudiar los principales parámetros que se deben controlar en la unidad manejadora de aire. En pantalla tenemos un panel de control de la unidad manejadora de aire automatizada. Los parámetros que podemos observar son: humedad relativa del aire exterior, que representan la cantidad de vapor de agua presente en el aire expresada como un porcentaje. Temperatura de bulbo húmedo del aire exterior. Temperatura de bulbo seco del aire exterior. Recordemos que el termómetro de bulbo seco indica la temperatura ambiente, mientras que la de bulbo húmedo da la temperatura debida a la evaporación, relacionada con la sensación térmica. Sensor de temperatura de retorno del aire interior. Esta es la temperatura del aire que regresa de los salones. Sensor de humedad relativa del aire de retorno. Sensor de concentración de CO2 del aire de retorno. Este parámetro le permite a la unidad manejadora de aire saber cuánta cantidad de aire necesita renovar. Como podemos ver, la unidad de medida son las partes por millón ppm. Por ejemplo, en este caso la concentración es de 692 ppm. Recordemos que el dióxido de carbono es uno de los contaminantes más habituales, y que más afectan en edificios a la salud humana.
Controlar su presencia en edificios es una importantísima ayuda en la salud y confort en los hogares. Los diferentes estudios de referencia avisan que los niveles recomendados de dióxido de carbono, CO2, máximos recomendados, dentro de hogares, estancias y otros edificios, están entre los 400 ppm y los 800 ppm. Velocidad del ventilador de retorno, en este caso nos indica que posee un 63% de su velocidad, lo cual indica que estamos en presencia de un ventilador con variador de frecuencia. Sensor de humo del aire de retorno. Sensor de presión del ducto de retorno. Sensor de presión del ducto de suministro, es decir, la presión que el aire tiene a la salida del ventilador. Sensor de humo del aire de impulsión o de entrada. Sensor de temperatura del aire de impulsión o de entrada, en este caso el valor es de 61.3 grados Fahrenheit. Velocidad del ventilador de impulsión, en este caso nos indica que posee un 50% de su velocidad, lo cual indica que estamos en presencia de un ventilador con variador de frecuencia. Sensor de congelamiento, se encarga de monitorear el intercambiador de calor, para evitar que se congele. Porcentaje de apertura del agua, que se encarga de enfriar el aire, de la unidad manejadora de aire. En este caso está abierta en un 55%. Sensor de presión. Este sensor mide presiones positivas, negativas o diferenciales. De esta manera se puede medir el estado del filtro. En este caso la caída de presión es de 0.2 pulgadas de agua. Sensor de temperatura de la mezcla de aire. Recordemos que en este punto, tenemos una mezcla de aire, formada por aire nuevo desde el exterior, y aire de recirculación que viene de los salones. Porcentaje de apertura del damper, para controlar el aire de renovación, que viene del exterior.